think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Ahora vamos a iniciar a realizar las orejitas. Para ello vamos a necesitar el mismo color, el mismo estambre del cuerpo, el mismo crochet de 2.5 que estén utilizando ustedes, no el que hayan utilizado de su cuerpo, de su burrito. Y yo ya me adelanté que hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento. Aquí vamos a coger el primer punto y vamos a hacer aquí un aumento. Un aumento. Y luego vamos a tejer normalmente estos 5 puntos. Aquí yo ya tejí mis 5 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Aquí si desean pueden poner su marcador donde iniciaron el aumento, ¿no? Para que no se pierda. Yo cuando son así las piezas chiquititas no les suelo poner marcador porque como es pequeñita la pieza. Pero eso sí, si lo van a hacer sin marcador, fíjense bien de tejer en cada punto. Y ahora vamos a tejer los 6 puntos. Hice uno y termino los 6 puntos. Aquí ya terminé de tejer mis 6 puntos y hasta ahí tenemos 8 puntos en total. Esta hebrita del anillo mágico ya la voy a cortar porque me está estorbando, la verdad. Ya, me llevé con todo tejido. Ahora vamos a tejer una vuelta de altura, vamos a tejer estos 8 puntos bajos. Esto aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 8 puntos. Ahora voy a hacer un aumento 3 puntos. Un aumento 3 puntos, 2 veces. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta, hasta ahí tenemos 10 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 10 puntos. Aquí yo ya hice mis 10 puntos de esta vuelta. Ahora voy a hacer un aumento 4 puntos, un aumento y 4 puntos. Voy a hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 12 puntos. Aquí ya terminé de hacer mis 12 puntos y voy a hacer un aumento 5 puntos, un aumento 5 puntos. Vamos a hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 14 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de 14 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 5, voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 10 puntos. Y aquí ya hemos terminado de hacer la orejita de nuestro burrito. Y ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar una hebrita medio larguita de unos, ¿qué será? 15 centímetros, 20 centímetros. Para luego coserla a la cabeza. Ahora vamos a hacer una igualita a esta, porque son 2, ¿no? Bueno, vamos a continuar realizando las piezas de nuestro burrito. Vamos a continuar con el color gris que hicimos el cuerpo y todas las piezas y el mismo número de ganchillo que hemos utilizado para las anteriores piezas. Bueno, yo aquí ya me adelanté y realicé 17 cadenas, ¿no? Ahora vamos a realizar 10 puntos altos, ¿no? Pero vamos a hacer desde la tercera cadena, o sea, contamos 1, 2 y 3. Desde la tercera cadena yo voy a insertar el ganchillo y voy a hacer mi primer punto alto. Aquí ya hice uno, recuerden que, perdón, es punto alto, ahorita hice medio punto. Ahí, ya. Igual desde la tercera, ¿no? Cojo así, de la tercera cadena contando desde el ganchillo, saco así, cojo lazada, saco los 2 primeros, así, luego cojo lazada y tejo los 2 últimos. Y así voy a hacer 10 puntos bajos, en un punto en cada cadena, hasta llegar al 10. Aquí voy mi segundo punto alto.
Y así voy a continuar con toda esta parte. O sea, hasta 10 nada más, ¿no? Porque todavía voy a hacer otros puntos acá al final. Voy a hacer solo hasta 10. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 10 puntos altos. Ahora voy a hacer 4 medios puntos altos. Ahí sí cojo la lazada y saco por los 3 así. De estos voy a hacer 4. Vamos con el segundo. Así. Tercero. Tercer puntito. Cuarto puntito, medio punto. Estoy haciendo medios puntos altos. Y al final me sobra una cadenita y ahí voy a hacer un punto bajo. Así. Y así me tiene que quedar la colita, ¿no? Entonces yo aquí ya voy a rematar. Voy a cortar el hilito. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a cortar hebritas para acá al final ponerle como pelitos, ¿no? Entonces vamos a aquí a jalar así la hebra. Vamos a jalarle aquí y luego vamos a cortar. Aquí como que se me enredó, déjenme ver. Como les digo, este estambre que estoy utilizando es 100% algodón. Entonces son como las hebritas que se separan. Se agarra una hebrita y ya, se enredó. Ya, ahí sí estamos bien. Entonces verán, aquí en la parte de acá vamos a hacer más o menos como hicimos la colita del camello, ¿ya? Vamos a cortarle aquí un poquito así. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos ahí. Entonces aquí vamos a ponerle unos hilitos. Vamos a cortar unos hilitos y vamos a ir poniendo más o menos, que será de unos, no es mucho, unos 8 centímetros. Vamos a cortar unas hebritas así de 8 centímetros para ponerle aquí en la colita, ¿no? Vamos a cortar eso así y luego vamos a unirle así en la mitad, así como cuando hacemos los flequillos cuando vamos a poner el cabello. Entonces por aquí nos metemos en algún puntillo y metemos así. Miren, cuando vamos a poner el cabello y jalamos, entonces van quedando ahí los pelitos. Y así voy a poner unos 3 pelitos más, ¿no? Para aquí la parte de acá. Aquí yo ya le puse los otros pelitos más, me queda así. Entonces esta parte de aquí le van a cepillar. Yo bueno, le voy a hacer con este cepillo de gato que tengo siempre para hacer el cabello de los amigurumis. Entonces le cepillan así, miren, para que se vaya abriendo las hebritas y queda bien. Así de esta manera. Si es que no tienen este cepillo, lo que pueden hacer es también, yo antes también lo hacía antes de tener, pueden coger con la aguja e irle así separando las hebritas, porque el estambre pues es la unión de muchas hebritas. Entonces le pueden ir así, o si no con una peinilla finita le pueden ir ustedes haciendo. Pero este realmente es muy práctico, ¿no? Entonces miren cómo quedó, como pelitos mismo. Entonces me gusta mucho este cepillo. Es como el cepillo de gato. Tienen que comprar donde es las mascotas o en los supermercados. Miren. Entonces así nos quedó la colita. Aquí le vamos a cortar para mirar cómo nos va a quedar. Miren, aquí está el burrito. Luego la colita la vamos a pegar algo así. Y ya vamos a ver que al momento que vayamos a armar ahí le cortamos el exceso del pelito. Pero va a quedar así. Bueno, hemos terminado de realizar las piezas que es con el estambre gris. Ya no lo vamos a utilizar este estambre. Y ahora vamos a hacer las siguientes piezas. Ahora vamos a hacer la silla de nuestro burrito, donde se sientan las personas o la carga. Entonces vamos a realizar 11 cadenas con este estambre de color rojo. Yo voy a utilizar el mismo grosor en todas las piezas de mi amigurumi.
y el mismo número de ganchillo, ¿no? Si ustedes utilizaron un ganchillo menor, pues sigan utilizando el menor en todas las piezas. Bueno, vamos a realizar 11 cadenitas para realizar nuestra sillita. Y aquí voy a hacer 11 cadenas. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. Bueno, lo próximo que vamos a realizar, vamos a hacer 9 puntos bajos. Aquí vamos a hacer nuestro primer punto y vamos a colocar nuestro separador de vueltas, que lo tengo por acá. En el primer puntito que hicimos, ¿no? Y bueno, vamos a tejer primerito 9 puntos bajos. Aquí yo ya hice mis 9 puntos bajos. Ahora en la última cadena que me sobra voy a hacer en la misma cadena 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a seguir tejiendo en esta parte de aquí y voy a aprovechar ahí para perder esta hebrita y voy a hacer 8 puntos bajos. Aquí hago 1, 2 y así voy a ir hasta 8. Aquí ya terminé de hacer mis 8 puntos y en este último voy a hacer 4 puntos en el mismo, ¿no? Aquí sí, aquí es. Entonces esta hebrita, como ya la perdí, la voy a poner para atrás para que no me estorbe. Entonces voy a hacer 4 puntos en el mismo punto, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Nuestro último punto de esta vuelta. Y hasta ahí, miren, tenemos 26 puntos. Esta hebrita la voy a cortar para que no me estorbe. Vamos a jalar y la cortamos. Ya. Listo, hasta aquí tenemos 26 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es... Ahora pues vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a repetir el patrón de 10 puntos bajos, 3 aumentos, 2 veces. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de 10 puntos bajos, 3 aumentos, 10 puntos bajos, 3 aumentos. Ya terminé de hacer y hasta ahí tenemos 32 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 10 puntos bajos. Vamos a tejer 10 puntos bajos. Vamos 1. Y vamos a tejer los 10 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer en esta parte de aquí un punto bajo, un aumento. Voy a repetir 3 veces. Así, voy a hacer aquí un punto bajo, un aumento. Y así voy a repetir 3 veces. Ya hice mi primera vez, ahora voy a repetir 2 veces más. Listo, aquí ya repetí estas 3 veces. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos. Ya realicé mis 10 puntos bajos y ahora en estos 6 puntos que me sobran voy a hacer un punto bajo, un aumento, voy a repetir 3 veces. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 3 repeticiones aquí. Ahora lo siguiente que voy a hacer es 10 puntos bajos. Aquí hago mi primer punto y voy a tejer hasta llegar a 10 puntos. Aquí ya repetí mis 10, perdón, ya hice mis 10 puntos. Ahora en esta parte de acá voy a hacer el patrón y voy a repetir solo 3 veces. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, un aumento. Listo, aquí yo ya repetí. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos. Aquí ya tengo realizados mis 10 puntos. Ahora en esta parte de aquí voy a repetir igual que acá 3 veces. Voy a repetir 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, un aumento.
Listo, y hasta aquí tenemos 44 puntos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, pero vamos a hacer una puntada en flow. ¿Qué quiere decir? Tomando solo la cadena de al frente. Aquí tenemos la cadenita que está formada por la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora vamos a tomar las cadenas de adelante y vamos a hacer 40 puntos, perdón, 44, o sea, un punto en cada punto. Vamos a hacer los 44 puntos, todo alrededor, solo tomando, recuerden, la hebra de al frente. De esta manera, miren, la hebra de al frente. Y así nos vamos a ir por todo el contorno de nuestra silla. Así, de esta manera, ¿no? Listo, aquí yo ya terminé de hacer toda mi vuelta en flow, entonces les tiene que quedar así, miren, como que se levanta un poquito, como la sillita, ¿no? Da este efecto. Ahora vamos a realizar 44 puntos deslizados. Entonces el punto deslizado es tomando, ¿no es cierto?, todo el punto y saco de una, así, miren. Entonces así voy a hacer los 44 puntos deslizados. Voy a irme con todo el contorno, en todo el contorno. Así, miren, voy realizando mis puntos deslizados, ¿no? Aquí es así, saco de una sin coger lazada. Y voy a ir realizando esto en todo el contorno. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar todos los puntos deslizados, los 44, y la silla me queda así, ¿no? De esta manera. Ahora vamos a cortar la hebrita. Vamos a cortar la hebra. Y aquí le vamos a perder la hebra por el tejido, ¿no? Vamos a hacer aquí un punto ciego, podemos hacer aquí, para poder, voy a ensartar la hebra. Ya, miren, aquí vamos a hacer un puntito falso, diríamos, ¿no? Un puntito falso. Entonces, como lo solemos hacer así, ¿no? Entonces vamos al siguiente punto, nos metemos por debajo y luego vamos a introducir por donde salió aquí la hebrita, ¿no? Entonces nos vamos a meter por acá atrás, así, por donde ingresó la hebrita es aquí, ¿ya? Así, de esta manera, y jalamos suavecito, como para que miren, ahí se formó una cadenita como un punto falso, para que no se note lo que terminamos. Y bueno, estas hebritas de aquí la podemos ir escondiendo por la parte de acá atrás, que no se mire. Vamos a ir así, despacito, sin jalar. Vamos a ir perdiéndola por acá debajo, donde no se note. Miren. Así, de esta manera. Y miren, así nos queda. Ya no se mira donde se terminó y nos queda bien y no se nota. Pues ahí terminaríamos con la parte de la primera pieza de la silla. Ahora vamos a hacer la correa. Yo aquí ya me adelanté y realicé 50 cadenas, ¿no? Y le dejé una hebrita medio larga, aquí como de unos 20 centímetros, para luego coser, ¿ya? Bueno, verán, esta correíta es para sujetar la silla de esta manera. Les voy a indicar porque no siempre, yo digo siempre que la tensión no es la misma y a veces no coinciden los puntos. La silla va de esta manera, ¿no? Aquí. Entonces esta correíta es la que va a sujetar aquí, va a dar la vuelta por toda la pancita y sujeta el otro lado así, miren, ¿no? Entonces las cadenas que ustedes hagan, a mí me salieron para 50 cadenas, pero ustedes mídalen por si acaso y verifiquen que les rodee esta parte de aquí, sujetando obviamente, no, del lado de acá y del lado de acá. Entonces no habría problema. Eso nada más. Eso por un lado. Bueno, y dejen esta parte de aquí para poder coser el un extremo aquí, cuando ya terminemos de hacer, ¿no? Entonces ya hicimos aquí 50 cadenas. Ahora vamos a hacer 48 puntos bajos. Vamos a tejer, ¿no?, los 48 puntos bajos.
Eso, así. Entonces nos vamos a ir tejiendo nuestros 48 puntos bajos. Y yo ya terminé de tejer mis 48 puntos. Y en el último puntito voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que esta hebra no la deben perder porque es para coser, así que la dejan nomás aparte. Y ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos en toda esta parte, que me deben salir 48 puntos bajos. Voy a ir tejiendo de esta manera 48 puntos bajos hasta el final. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer toda esta parte de aquí. Ahora de igual manera voy a dejar una partecita larga de estambre, como para también coser el otro extremo. Miren, y así me quedó, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta pieza por acá y vamos a continuar haciendo la otra pieza con este mismo color. Y para ello vamos a hacer 60 cadenas. Nos toca hacer 60 cadenas, entonces aquí no es necesario que dejemos hebra. Y vamos a hacer 60 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a 60. Aquí ya terminé de hacer mis 60 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto deslizado. Vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer 2 medios puntos altos. A ver, aquí anteriormente hice 2 puntos bajos. Creo que dije medios puntos altos. Hice un punto deslizado, 2 puntos bajos. Y ahora sí voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Listo, ¿ya? Aquí ya terminamos de hacer esto. Ahora yo me voy a unir con la primera. Verán que quede bien, pues bien rectita la cadena, que no les quede torcida, ¿no? Otra cosita, voy a hacer aquí una pausa para decirles algo. Igual como midieron, ¿no? Las cadenitas, también aquí van a medir, porque estas cadenitas son para aquí, para la cabecita. Este es el hociquito, esta es la cabecita, ¿no? Vamos a medirle, porque esto va a ir así, en el contorno, así. Y se va a agarrar aquí, miren, ¿sí? Entonces, miren, me queda exactamente para esta parte. Entonces, esta cosita va a ir aquí al centro, así. Entonces, recuerden que las cadenas sean lo suficiente para que rodee esta parte. Si a ustedes les sale más o menos, ustedes mídanle así. Y luego este patrón le hacen lo mismo, ¿no? Lo único que cambiaría son el largo de acá. Dicho esto, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a unir nuestro círculo. Vamos a unir el círculo con el primer punto. Miren, así, viendo las cadenas de la parte de al frente. Entonces yo me voy a ir a la primera cadenita, así, y voy a hacer un punto bajo. Voy a pasar así y la voy a unir, miren, con un punto bajo. Así. Y me voy a ir tejiendo cada cadenita, así, que son en total aquí, a ver cuántas cadenitas me tienen que salir, ¿no? Restando obviamente las cadenas de acá, me van a salir 52 cadenas, ¿no? Entonces voy a ir tejiendo todas estas cadenitas punto bajo hasta llegar aquí. Entonces en la última cadenita de aquí voy a hacer un punto deslizado y luego voy a rematar. Listo, miren, así quedó. En el último punto, como les dije, aquí hice un punto deslizado. Entonces yo le voy a cortar, no le voy a dejar hebra larga porque realmente yo esto le voy a pegar con silicona. Ya, entonces estas hebritas de aquí ustedes
escóndalas en el tejido. Entonces esto te va a quedar en la cabecita así. Miren así. Queda justo. Entonces esto va pegado aquí. Después vamos a hacer unos detallitos aquí. Vamos a pegar y ya estaría. Bueno, ya terminamos con el color naranja en este caso. Ahora vamos a ir con el color, color rojo. Aquí de igual forma yo ya me adelanté. Y a ver, aquí realicé, esta es una correita que es para el hociquito, de igual forma, ¿no? Aquí tiene, esta correita va aquí, así alrededor. Entonces de igual forma, mírenle que el número de cadenas a ustedes les coincida para el hociquito, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer, a ver aquí cuántas cadenas le hice, vamos a ver, ya, son 37 cadenas que realicé. Entonces aquí ya hice yo las 37 cadenas y luego lo que hice fue enderezar así nuestra cadenita que quede rectita, y luego aquí en el primer punto me voy a ingresar y voy a hacer punto sobre punto, ¿no? Entonces aquí voy a hacer mi primer punto bajo, así. Y me voy a ir tejiendo en cada cadenita. Y voy a tejer estas 37 cadenas. Miren, aquí yo ya terminé. Y aquí terminé con un punto deslizado. Entonces, de igual forma le voy a cortar aquí. No, le voy a cortar. Déjale un poquito de hilo así. Como para con este hilo unir esta partecita bien, ¿no? Le voy a coser para que me quede rectita. Le uno, luego le corto y les pierdo las hebras, porque esto va a ir aquí, como les digo, en el hocico así. Entonces no es que necesita coser mucho, porque miren, incluso ya queda fijo. Ya sin coser le queda fijo. Entonces aquí yo solo le pondré un poquito de silicona y ya estará. Listo, esta pieza ya hemos terminado de realizar. Nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever,